Hola, ¿cómo les va? Bueno, esta es la clase teórica que encuadra la tercera unidad del programa del curso de Forma Objetual y Arquitectónica 2. Vamos a concentrarnos en introducir una serie de temas que hacen a la interpretación y a la descripción, al estudio, de la relación entre la forma de la arquitectura y la forma de la ciudad. En particular, apoyándonos en un par de categorías que son la de tejido y la de tipología, que vamos a estudiar más específicamente en forma urbana, pero que de alguna manera nos van a aportar algunas herramientas para ordenar esta última parte del curso. En esta tercera unidad del programa vamos a analizar la relación entre el proyecto y la forma urbana, sobre todo tratando de entender cómo la organización de la ciudad determina algunos de los comportamientos de la forma de la edificación. Esto tiene que ver con ese título que aparece un poco en la primera parte de esta unidad del programa, que es compatibilización de organizaciones complejas, es decir, cómo el proyecto reflexiona sobre la manera de poner en relación sus especificidades con el comportamiento de la arquitectura de la ciudad. De nuevo, esto lo vamos a estudiar tratando de seguir atenciones continuas con las que veníamos desarrollando. Cómo la relación entre el edificio y la ciudad puede ser estudiada desde el punto de vista de la sistematización de las repeticiones o variaciones de medidas, desde la continuidad o discontinuidad de las envolventes, desde la continuidad o discontinuidad del espacio público. Y por otro lado, ¿qué forma emerge de la relación entre el edificio y el contexto? Y en este sentido, si podemos reconocer una semejanza, diferencia, continuidad, discontinuidad entre la forma del edificio y la forma de los edificios que comparten de alguna manera esta área urbana. Y en todo caso, ¿cómo podemos determinar el comportamiento del tejido? Llamaremos tejido a la organización de la forma que compatibiliza o compara tres variables. Por un lado, la organización de lo que entendemos en líneas generales como grilla, es decir, cómo se organiza el espacio público. Por otro lado, cómo se organiza la administración del suelo, podríamos decir cómo se organiza el espacio privado, o por lo menos cómo se determina la lógica de la subdivisión del suelo. En general eso tiene que ver con el parcelamiento. Y finalmente, cómo se organiza la edificación en el parcelamiento. Vamos a decir que un área urbana tiene un tejido cuando el comportamiento de la grilla, del parcelamiento y de la edificación en esa área tiende a tener un comportamiento común. Y que tiene un tejido distinto cuando alguna de esas tres variables cambia. En este sentido, lo que vamos a tratar de entender en este capítulo, en particular en este curso, es cómo establece relaciones específicas el proyecto con el tejido. En qué medida contribuye a caracterizar el tejido de cierta manera, en qué medida contrasta, varía o cambia el comportamiento del tejido. Vamos a seguir trabajando con lógicas de notación 3D y de alguna manera apoyándonos en las mismas técnicas gráficas que hemos venido usando hasta ahora, pero vamos a introducir efectivamente un cambio de escala para poder observar esta relación entre el edificio y el contexto. Me gustaría empezar por este documento para observar estos asuntos porque es, según indican muchos historiadores, un documento clave porque es la primera vez que un arquitecto produce una planta urbana
El arquitecto es Leonardo da Vinci y para 1502 produce por encargo este relevamiento de la ciudad de Imola. Lo hace guiándose en medir a la ciudad con sus pasos, introduciendo una matriz geométrica que es esta división de un círculo en 8 gajos, siguiendo los principales rumbos de la brújula. Y a partir de esa matriz muy genérica produce una planta, es decir, una sección horizontal de la ciudad, donde representa con una técnica de dibujo, de línea y pintura de aguadas, tipo acuarelas, ¿no? Aguadas de tinta, una representación de justamente estas tres variables, cómo es la organización de las calles de la ciudad de Imola, del sistema del espacio público, cómo es el parcelario, o sea, el modo en el que el suelo se subdivide, y cómo son las edificaciones que se asientan sobre esa estructura. Y lo que podemos ver es que hay algo que es como el dibujo de línea, que define con bastante claridad la forma de cada una de las parcelas, y en cada una de esas parcelas aparece pintada una mancha de color rojizo que indica dónde están las edificaciones y aproximadamente qué dimensión tienen. No describe con mucho detalle a las edificaciones, pero sí lo que hace al emplear esta técnica es permitirnos entender cierto comportamiento general de las edificaciones. Y en este sentido, esta idea de cómo describir un tejido que tiende a tener un comportamiento bastante regular, fíjense que hay manzanas bastante más grandes y otras manzanas bastante más chicas, unas un poco más estiradas, otras un poco más compactas, pero todas tienden a comportarse más o menos de la misma manera, que es concentrar a las edificaciones en el perímetro, dejar un centro de manzana libre que aparece pintado con otro color que pareciera corresponder con la vegetación. Entre las manzanas compactas y sus calles y el borde de la ciudad, donde se ven las murallas, hay unos espacios verdes. En el perímetro de la ciudad hay una muralla con un foso, con agua y una serie de puentes. Se trata como estas estructuras urbanas dominadas por la lógica militar de la seguridad, ¿no? Muy propias de la Edad Media. Bueno, en consecuencia, nosotros podemos reconocer bastante claramente que en la ciudad de Imola había, para 1502, cierta organización del tejido, cierto rol de los edificios en relación al espacio público, cierta manera de organizarlos, y justamente el modo de organizar la edificación, que tiende a definirse, como vemos, como edificios entre medianeras, pegados unos junto a los otros, conformando frentes continuos de calles, etc., podría permitirnos pensar que hay un comportamiento general de la arquitectura. A ese comportamiento general de la arquitectura, un modo redundante de hacer los edificios, que tienden a comportarse más o menos de la misma manera, que para poder hacerlo suponen ciertos criterios tecnológicos, ¿no? Podemos ver que siempre los edificios están organizados con un ancho de parcela más o menos parecido, seguramente con una dimensión de habitaciones relativamente parecidas, con tecnologías de la construcción relativamente parecidas, con modos de pensar la relación con el espacio exterior relativamente parecidas. Todos estos parecidos, todo este campo de conocimiento vinculado a la comparabilidad de los comportamientos arquitectónicos es lo que en arquitectura llamamos tipología, que es el estudio de los distintos tipos. Y los tipos son justamente las formas arquitectónicas estudiadas en términos de su semejanza y su continuidad, cuando tratamos de observar más que sus particularidades, lo que tienen en común. De alguna manera, el estudio de la tipología es justamente el modo de reflexionar sobre el comportamiento de la arquitectura que trata de entender qué es lo que establece lo común entre los distintos proyectos.
y de qué manera en ese estudio podemos reconocer formas de habitar, formas de producir desde el punto de vista tecnológico, etc. Ahora, si empezamos a observar determinados planos de algunas ciudades que tratan de poner en valor esta descripción de los tejidos, podemos tomar como ejemplo probablemente uno de los más famosos de la historia de la arquitectura, que es la planta grande de Roma producida por Giambattista Noli en 1748, más o menos 200 años después del plano de Da Vinci. La planta de Roma de Noli, de nuevo lo que trata es de describir ahora el comportamiento de los tejidos de la ciudad de Roma integralmente. Es un plano hecho de un montón de tablas grabadas por separado, combinables para poder tener esta lectura integrada. Y en ese plano, si vemos algún detalle, lo que podemos observar es que a Noli le interesa contraponer el comportamiento de dos clases de edificaciones. La arquitectura que tiene determinado rol en la organización urbana, podríamos decir los edificios públicos, especialmente las iglesias en la Roma barroca, en este caso, ¿no? Y otras arquitecturas que no son los edificios públicos, que para Noli fundamentalmente lo que determinan es un comportamiento de cierto volumen edificado en la ciudad. Es como una arquitectura llena, ¿no? Lo que podemos ver en los dibujos de Noli es sobre todo cómo se analiza la continuidad y discontinuidad del espacio público, el blanco de la hoja, con la edificación, el grafismo más oscuro, podríamos decir el negro de la hoja. Hay una serie de excepciones, que son las iglesias, donde no aparecen dibujadas como llenos, sino como espacios. Espacios en los que se establece una relación precisa entre el interior del edificio y el exterior del edificio, porque justamente por su condición de espacio público y por el tipo de ritual que determinaba la Iglesia Católica en ese momento y todavía en la actualidad para sus prácticas religiosas, estos edificios eran edificios a los que accedía una gran cantidad de gente que justamente venía a través de las avenidas de la ciudad en peregrinación desde distintos lugares, sobre todo de Europa en ese momento, ¿no? Y por estas avenidas iba llegando a las plazas, en las plazas se congregaba y en determinadas festividades entraba a las iglesias y participaba de determinados rituales. Es decir, esta idea como de un espacio público que articula el interior y el exterior del edificio es lo que aparece representado en el plano con mucha claridad y aparece justamente identificado un comportamiento de una cantidad de arquitectura como una arquitectura más anónima, indeterminada, ¿no? Que fundamentalmente opera definiendo estos corredores urbanos como espacios vacíos contenidos por edificaciones y las iglesias como edificios caracterizados donde el proyecto reflexiona sobre cómo vincularse con esas otras edificaciones y con el espacio público en particular. Funcionan como, de alguna manera, articulaciones, ¿no? Ahora, si tratáramos de avanzar en esta interpretación del comportamiento de la ciudad de Roma, lo primero que podríamos pensar es cómo volver más relevante la percepción del comportamiento de esos tejidos que en un plano como el de Noli no aparecían descriptos. Esos tejidos son, de alguna manera, los que observan los fenómenos que estamos estudiando en este curso, no ya las iglesias, sino, por ejemplo, las viviendas, ¿no? Entonces, lo primero que podemos observar es que hay una estructura vial en la organización de la ciudad de Roma. Esto es simplemente la visualización de una pequeña parte, muy compleja, que tiene que ver con una geografía propia de la ciudad de Roma, una serie de colinas, el río Tíber que corre entre las colinas y que define una especie de valle. En el valle, las organizaciones de las calles son más regulares.
En las colinas, la organización de las calles son más irregulares. La grilla que emerge de eso es una grilla muy variable, muy compleja. De hecho, por momentos es difícil pensar incluso en que podamos caracterizarla como una grilla, ¿no? Por momentos parece una grilla, por momentos no tanto. Pero lo que podemos observar seguro es que el comportamiento de la organización vial de la ciudad, que es lo que vemos en este plano, la primera de las variables del tejido, bastante irregular. Por momentos tiene cierta organización, por momentos tiene otra, y podemos reconocer en todo caso cómo localmente cambia eso. Entonces podemos decir que hay seguramente distintos tejidos en la ciudad, porque por lo menos una de las variables, que es la organización vial, ya sabemos que tiene un rango de variación muy alto, y eso podría dar lugar a diferentes tipos de organizaciones urbanas en función del cambio de la grilla. Podríamos a la vez observar la administración del parcelamiento. Esto en Roma es un problema bastante complejo porque justamente durante muy buena parte de la historia de la ciudad, la mayoría del suelo era propiedad de la iglesia, con lo cual el problema de la subdivisión de la propiedad es un problema administrativo propio de una institución y no como sucede en muchas de las ciudades del mundo actualmente, un problema de compatibilización de muchos intereses privados, ¿no? En este caso, eso también produce cambios, que es, algunas manzanas están muy poco subdivididas y administradas todas por una orden, etcétera, y otras sí están subdivididas en propiedad. Y esto de nuevo podría generar, incluso en situaciones donde la grilla se mantenga un poco más estable, cambios en el comportamiento del tejido, porque es muy diferente, aunque las manzanas tiendan a tener la misma dimensión y la disposición entre las calles tiende a ser homogénea, si una manzana no está subdividida e introduce una edificación continua respecto de otra que está completamente subdividida y donde se hacen un montón de edificaciones diferentes, bueno, seguramente el comportamiento de los tejidos también será diferente, con lo cual esta segunda variable también supone un rango de diferenciación que podría ser relevante en el estudio de la ciudad de Roma. Y podríamos observar ahora la tercera variable, que es cómo se dispone la edificación, ¿no? Entonces, si empezamos a reconocer una planta que indique, como esta, en una escala de observación común, los llenos y vacíos de las edificaciones, ahora seguramente vamos a poder entender con más precisión dónde se producen ciertos tejidos semejantes y dónde se producen ciertos tejidos diferentes, ¿no? Cuando las edificaciones tienden a disponerse en el perímetro de la manzana y dejar los centros libres, cuando las edificaciones se comportan como volúmenes compactos en el centro de las parcelas que dejan el perímetro libre, etc. Y esto tiende a generar toda una serie de diferentes tipos arquitectónicos que justamente en distintas épocas, respondiendo a distintas técnicas, distintos modos de habitar, distintas densidades de la ciudad, han ido caracterizando a los criterios con los cuales se han llevado adelante los proyectos, por ejemplo, de vivienda colectiva en la ciudad de Roma. Entonces, podremos reconocer, como en esta investigación que hacen Christie y Gantenbein sobre la ciudad de Roma, que hay como edificios del tipo que ellos llaman 5, que tienden a comportarse como muros, es decir, como largas edificaciones en altura, angostas, que acompañan en general corredores o el propio muro de la ciudad. Organizaciones de los que ellos llaman el tipo 4, que llaman ensambles, que suponen agrupamientos de edificaciones conformando ramilletes o sistemas de repetición, etc. Lo que llaman el tipo 3 bloque abierto, que son edificaciones que tienden a cerrar un espacio propio respecto del espacio público, pero que no lo cierran completamente, sino que dejan pasos
que vinculan, por ejemplo, el centro de la manzana con la calle. El tipo 2, que son edificios de patio, es decir, edificaciones que rodean un espacio común propio y que mantienen a las edificaciones en el perímetro. Y el tipo 1, que es el que nos interesa en este caso, que es el que llaman palazzina, es decir, pequeño palacio, que son edificaciones compactas, de varias plantas, que tienden a tener más o menos la misma proporción de altura, de ancho y de profundidad, que se organizan como edificaciones de perímetro libre, que a veces pueden tener pequeños patios, pero que fundamentalmente tienen como espacios comunes de circulación en el centro y organizan las viviendas en el perímetro, ¿no? Sin tener un patio central, un vacío central, sino más bien conformándose como edificaciones compactas, normalmente un poco retiradas del borde de la parcela y de la manzana. Por ejemplo, si mapeáramos, como hizo Francisco van Kessel, dónde están las palazzinas en Roma, ¿no? Podríamos reconocer todas estas manchas rojas que dan cuenta de cómo este tipo está organizado en determinadas áreas de la ciudad, y cuando aparece este tipo tiende a ocupar regularmente toda una serie de sectores de la ciudad. Entonces, por ejemplo, en las proximidades de la colina Pincho, ¿no? Así se llama, podemos reconocer, por ejemplo, cómo se disponen todas estas palazzinas muy regularmente en una serie de calles que tienen una disposición bastante pintoresca, porque tiene que ver justamente con cómo las calles permiten subir a la colina y movernos alrededor de la colina para trepar en esta altura. Esto, como ustedes saben, a veces es conveniente hacerlo con calles que vayan trabajando rodeando, ¿no?, la colina y no tratando de cruzarla con una grilla, porque las calles serían demasiado empinadas y no funcionarían correctamente para poder transitarlas. Entonces, bueno, todo esto supone una disposición geométrica bastante irregular de las calles, pero sin embargo los edificios tienden a comportarse como bloques bastante regulares geométricamente, con cierta identidad, casi como cubitos, ¿no?, como puestos unos separados de los otros. Podemos reconocer, por ejemplo, determinadas situaciones del Pincho en las cuales, si seguimos algunas calles, por ejemplo la calle Bruno Bozzi en este caso, vemos toda la disposición de estas palazzinas, dejando el perímetro libre, encontrando un modo de establecer su relación de llenos y vacíos. Vemos muchas con techos de tejas, de colores, hechas más o menos todas en la misma manzana, ¿no?, como si se hicieran por épocas y que tuvieran tecnologías en común, otras hechas probablemente algunos años después, menos interesadas en las cubiertas de tejas, con techos planos, probablemente arquitecturas más modernas, etc. Y, por ejemplo, para Christie Gantenbein hay una serie de edificios muy característicos, ¿no?, que justamente pueden ser estudiados en sí mismos por sus lógicas organizativas como modos de desarrollar el estudio del tipo palazzina en la ciudad de Roma a través de los proyectos llevados adelante por los arquitectos. Me interesa, por ejemplo, el último que mencionan, que es el Girasole, proyectado por Luigi Moretti, ¿no? Porque justamente, por ejemplo, en 2019, con Sofía Brostide, fue uno de los edificios que estudiamos en el curso de Forma Arquitectónica 2, y parte del trabajo que hizo Sofía fue tratar de entender cómo el edificio que ella ya había estudiado en los primeros dos prácticos y que tenía toda una serie de características, podía ahora ser observado en este salto de escala como parte de una serie de edificios que respondían todos ellos a ciertas lógicas de repetición, de organización vertical, de disposición de las habitaciones, de relación entre los accesos y los espacios comunes, pero sobre todo de la relación entre las edificaciones y la ciudad, estableciendo cierta continuidad de proporciones, distanciamientos, modos de organizar la calle, etcétera, que justamente explican en buena parte muchas de las características del propio edificio, es decir, la altura del edificio, los ritmos del edificio, el modo de ordenar las habitaciones del edificio, tiene relación con lo que seguramente es un criterio de las normas urbanísticas de la ciudad,
de la lógica con la cual se ha subdividido el suelo, se han trazado las manzanas, se han trazado las parcelas y se definen las características de la edificación. Es decir, el edificio comparte, desde el punto de vista de su tipo arquitectónico, la capacidad de desarrollar un tejido específico en el área del Pincho en la ciudad de Roma. Es decir, el edificio participa del problema de la reflexión sobre el tipo de la palazzina, de la conformación de los atributos de cierto barrio y justamente reflexiona sobre la continuidad y discontinuidad con el resto de los edificios, y es eso lo que aparece desarrollado como problema en este práctico. Si ahora tratáramos de entender, por ejemplo, cómo leer estos problemas de tejido en Buenos Aires, podríamos entender que Buenos Aires se funda en una grilla regular propia de leyes de Indias, ¿no? Con un sistema de calles distribuidas equidistantes, ortogonalmente, siguiendo determinadas orientaciones, que después de trazar las calles lo que hay es una subdivisión del suelo, un parcelamiento, una asignación de propiedad del suelo, que con el desarrollo de la ciudad esa grilla se vuelve más compleja en las articulaciones entre ciudad y campo, las relaciones con la geografía, con los cursos de agua de la Pampa que escurren hacia el Río de la Plata, con unas variaciones de densidad que se producen entre el centro y las áreas rurales, con procesos de densificación de la ciudad que justamente suponen que se empiece a parcelar cada vez más las manzanas para alojar más cantidad de población que pretende estar en las áreas centrales de la ciudad. Y en esas dinámicas de parcelamiento empiezan a aparecer determinados tipos de edificaciones que, como veíamos en el caso de la ciudad de Roma, también comparten criterios tecnológicos y de modos de habitar que podemos sintetizar, y formales obviamente, que podemos sintetizar en determinado comportamiento tipológico, ¿no? Son edificios que ocupan las parcelas de frente a fondo, con secuencias de patios, con habitaciones rodeando esos patios. Las habitaciones tienden a tener más o menos la misma dimensión, los patios tienden a conformar secuencias de frente a fondo más o menos de 3 o de 2. Los bordes de las manzanas y de las parcelas están siempre ocupados por bloques edificados que conforman fachadas continuas, dándole forma a la calle corredor, digamos, a la calle como definida por los llenos de las edificaciones y no por jardines, retiros, etc. Y estas edificaciones corresponden con un tipo, ¿no? con un comportamiento general que comparten en muchos casos y que tiene que ver con cómo se ordena esta secuencia de habitaciones de frente a fondo, cómo se concibe la idea del patio, qué relaciones hay entre las áreas sociales y las áreas privadas de la casa, cómo se iluminan y ventilan los ambientes a través fundamentalmente de las puertas, ventanas que dan a los patios. Y podemos reconocer cómo también esas edificaciones empiezan a cambiar de densidad en la medida que se apilan, introducen pasajes hacia el fondo de la manzana donde se puede acceder a varias casas distintas puestas una a continuación de la otra, introducen usos comerciales. Y todo esto empieza a producir una variación tipológica que responde de alguna manera a esta variedad de densificación. Y ese proceso de densificación de la ciudad a la vez se sintetiza en normas generales de construcción bajo la forma de reglamentos o códigos que empiezan a indicar cómo resolver estos procesos de densificación garantizando ciertas condiciones mínimas de habitabilidad. Los edificios no pueden ser infinitamente altos, no pueden carecer de ciertas condiciones de iluminación y ventilación, no pueden hacer habitaciones más pequeñas que aquellas que tengan cierta superficie,
debe poder accederse de cierta manera para poder circular por el interior de los edificios. Todo este conjunto de normas y estos procesos sociales complejos que involucran justamente dinámicas históricas muy específicas, van haciendo lugar entonces a variaciones tipológicas en la ciudad y a la aparición de nuevos tipos de edificaciones que obviamente corresponden también con cambios en el comportamiento del tejido. El proceso de la densificación de la vivienda colectiva en Buenos Aires empieza a hacer que ya no nos ocupemos, como veíamos en el catastro de Bear en 1860, de describir dominantemente casas chorizo, sino que ahora vamos a empezar a encontrar toda una serie de edificios en altura, entre medianeras, con determinadas lógicas organizativas. Y podríamos reconocer cómo los arquitectos reflexionamos sobre este tipo de condición de producción de la ciudad, cómo pensar la relación entre el edificio y estas normas como problema particular, pero también como problema general, y cómo se establece la relación entre el edificio y el tejido. Me interesa ver, por ejemplo, algunos casos de Jorge Calnay, que señala en su investigación sobre este arquitecto Pancho Liernur, que observa que, por ejemplo, en 1934, cuando produce Esmeralda y Juncal, ¿no? El edificio tiende, como vemos, a concentrar toda la edificación en el perímetro, dejar un patio en el rincón interno, como tratando de conformar un centro libre de manzana. Esa edificación tiene cierta altura que se levanta en la esquina, conformando una especie de torrecita. Y eso responde a ciertas ideas urbanas de Calnay, que pensaba de alguna manera como una idea de promover cierto tipo de lógica de organización de la manzana en Buenos Aires, ¿no? Donde imaginar como este comportamiento del bloque de edificación perimetral, el centro libre de manzana, cómo caracterizar la esquina. Es decir, el edificio es al mismo tiempo una reflexión muy particular sobre cómo resolver todos sus problemas de proyecto, pero al mismo tiempo está pensando cómo ese proyecto particular responde a un modelo general de ciudad y cómo establece entonces su relación con el contexto, pensando en la manera en la cual teoriza sobre un tejido que considera el más oportuno para el comportamiento de la ciudad de Buenos Aires. Y podemos ver cómo distintos proyectos del mismo Calnay vuelven, ¿no?, sobre esta idea de conformar como estas bandas continuas de edificaciones en altura que dejan el centro de la manzana libre, que conforman operaciones más características, en general más altas en las esquinas. Por ejemplo, en este caso el Juramento y 3 de febrero, ¿no?, donde el problema de cómo modelar esta forma, cómo establecer las relaciones con los vecinos, cómo despegarse, levantarse, dónde se levanta, cómo establece la idea del comportamiento de la base del edificio como una especie de zócalo recedido respecto del volumen que conforma esta especie de pantalla de transición entre lo público y lo privado. Fíjense la idea de conformar un volumen muy continuo donde los balcones casi no produzcan relieve sobre la forma, excepto en el remate, ¿no? Bueno, hay toda una serie de ideas de la idea de la regularidad, de la forma, dónde se producen las excepciones, cómo se producen las excepciones, que tiene que ver con el edificio, pero que tiene que ver muy especialmente con cómo pensar que el proyecto del edificio articula sus problemas particulares con los problemas generales de la ciudad, ¿no? Esto que llamábamos la compatibilización de la forma entre los problemas inherentes al propio proyecto y los problemas que podríamos pensar que son comunes al resto de la ciudad. Otros proyectos de Calnay, por ejemplo, tienden a también generar estas reflexiones, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, en Perú House lo que produce es una investigación más bien sobre el problema de la repetición y, por lo tanto, podríamos pensar que el tipo que nos está proponiendo es un poco distinto al de los otros edificios que veíamos antes, ¿no? En Juncal y Esmeralda, en el edificio de Belgrano, lo que reconocemos es un edificio que tiende a conformar la continuidad del perímetro de la manzana y a producir una situación de excepción en la esquina. Podemos llamar a eso un tipo
Y este pareciera ser otro tipo, que es un edificio concebido como un edificio de repetición, casi como si fuera un pabellón que nos podríamos llevar y poner exento en otro lugar o poner uno junto al otro, como si se trataran de edificios de repetición lineal, más que edificios que están pensados para rodear la manzana y producir situaciones de excepción con torres en las esquinas, etc. Fíjense que la altura en este caso se mantiene completamente pareja, ¿no? Las variaciones son mucho menores, tienen que ver más como con cómo doblar en la esquina, pero no con cómo producir una torreta, escalonamientos, etcétera, como pasaba en los otros edificios. Y, por ejemplo, en este otro caso, en Maison Garay, de nuevo hay una variación tipológica significativa porque lo que aparece es un edificio concebido más bien como una torre, como un edificio de perímetro libre, al modo de las palatinas romanas, pero incluso mucho más vertical que ancho y profundo. O sea, hay una diferencia cualitativa de proporción entre la vertical y las demás, con lo cual por eso termina siendo lícito caracterizarlo como una torre, ¿no? Que se despega de las medianeras, que tiende a tener como un zócalo que lo vincula con las medianeras, pero después tiene como un jardín perimetral, ¿no? Y aparece como un edificio suelto. Es decir, empieza a ver, a pesar de que hay un montón de afinidades formales entre los edificios de Calnay, variaciones tipológicas que van respondiendo como a distintos modelos de tejido que él va considerando oportunos justamente en cada una de estas situaciones respecto de la relación que establece el edificio con el contexto. También Christie y Gantenbein produjeron, como para Roma, un análisis de determinados tipos característicos en Buenos Aires, y en ese análisis justamente tratan de entender qué se mantiene estable o en todo caso continuo como problema que determina lo general de cada tipo, y al mismo tiempo como hay un montón de proyectos que para cada tipo investigan soluciones particulares, ¿no? Por ejemplo, como con las casas chorizo podemos pasar del caso de la izquierda, que es una casa chorizo más o menos convencional, de secuencia de habitaciones con dos patios, etcétera, a el tipo PH, es decir, la secuencia de casas con patio más pequeñas, con un pasillo común que pasa por el costado y que vincula el acceso a cada una de las casas armadas en secuencia. Podríamos decir, ¿es el PH, esta secuencia de casas con patio, el mismo tipo que la casa chorizo? Bueno, como siempre nos pasa, ¿no? Cuando establecemos lógicas comparativas, el problema de cuando la diferencia es sustancial y permite entender que se produce un cambio de clase y cuando entendemos que se trata de un cambio de grado, ¿no? Como si fuera un proceso de densificación de la casa chorizo, bueno, es justamente parte de la reflexión de los estudios tipológicos, ¿no? Cómo comprender la relación de semejanza y diferencia y tipificarla, ¿no? En este trabajo de Christie y Gantenbein ellos agrupan muchas de estas formas de organización de secuencias de habitaciones alrededor de patios en la profundidad de las manzanas de Buenos Aires, siguiendo estos terrenos angostos y largos, como estudios en principio de la variación del mismo tipo, ¿no? A pesar de que efectivamente los proyectos son muy distintos y muy originales, imaginan soluciones realmente muy diferentes, como generando como casi como una secuencia de chalets en algún caso, es decir, de edificios con perímetro casi libre, adosados solamente una medianera, en otro edificios mucho más emblocados y generando más bien como el modelado de los espacios comunes a modo de patios de grande escala, etc., ¿no? Como hay un cambio cualitativo que ellos identifican como un pasaje de la casa chorizo y sus variaciones en procesos de densificación, ahora a otro tipo, al que ellos llaman justamente pasaje, y que corresponde además con tipos bastante característicos de la historia de la arquitectura, por ejemplo con el pasaje francés, etcétera, pero que más allá de eso, en Buenos Aires adquieren características bien particulares y que tienen que ver con cómo modificar la idea del pasillo para convertirlo en calle, es decir, introducir un espacio público en el interior de la manzana
al que den las casas y que por lo tanto lo que normalmente sería como el pasillo, la puerta, etcétera, se convierte en una fachada al aire libre, en algo que a veces incluso es es un espacio público pasante que vincula una calle con otra y tiene una puerta cancel o a veces no tiene ni siquiera una puerta, a veces literalmente incluso se conforma como una calle y se cede al espacio público, etcétera. Hay un montón de variaciones, cada proyecto reflexiona, inventa, podríamos decir, una solución particular, pero justamente compatibiliza todo lo singular de la forma del proyecto con el comportamiento de la ciudad y esta reflexión sobre el tipo y el tejido. Ellos obviamente después introducen otras variaciones tipológicas, la del edificio entre medianeras y el comportamiento de los edificios entre medianeras con esta lógica de conformar un bloque continuo y producir que algún elemento sea más alto, ¿no? O incluso en algunos casos llegar a conformar lo que yo llamo el edificio solitario, es decir, el edificio de perímetro libre a modo de torre separado de las medianeras, ¿no? O sea, por ejemplo, este pasaje entre lo que vemos arriba como el edificio Safico, un party wall building, es decir, un edificio entre medianeras, que se pega a los dos costados, pero produce unos patios pequeños que le permiten iluminar hacia el lateral lo que es el cuerpo de la torre. Por lo tanto, produce un edificio muy híbrido, ¿no? entre torre y bloque entre medianeras, con un montón de innovaciones, investigaciones muy particulares, a diferencia del edificio del tipo 4 de Suipacha 927, el solitario, que funciona como una torre sobre basamento. Uno podría decir, bueno, se parecen, es como si los dos fueran torres con basamento, pero para ellos es muy distinto uno del otro, porque en uno el basamento es bajo, tiende a conformar la continuidad con el bloque bajo de la manzana y el edificio es dominantemente lo que se eleva por encima del basamento, mientras que el Safico es sobre todo como un sistema de variación gradual, de abajo arriba, ¿no? Mucho más híbrido, donde no se distingue tan claramente la parte de arriba de la parte de abajo, ¿no? Sino que es como toda una forma variable, compleja y al mismo tiempo muy regular, con características muy particulares, muy singulares, ¿no? Pero me interesa terminar un poco este paseo por Buenos Aires con este ejemplo que nos presentan, que es el edificio de Figueroa Alcorta, producido por Vladimiro Acosta en el centro, y dos edificios laterales producidos por Mario Roberto Álvarez, uno a cada lado, ¿no? Entonces, lo que me interesa es que para ellos estos edificios tienen que verse juntos, porque cada uno trata de reflexionar sobre toda una serie de problemas tipológicos y de tejido generales, dándole una forma particular, pero pensando sobre todo cómo establecer relación con sus vecinos, ¿no? O sea, cómo conformar esta secuencia, por ejemplo, de mancomunar un patio entre el edificio de Álvarez de la izquierda y el de Vladimiro Acosta en el medio, ¿no? Vladimiro Acosta hace primero su edificio en el medio y cuando Álvarez hace el edificio de la izquierda, decide alinear el bloque de atrás con el bloque que había definido Vladimiro Acosta para cerrar el patio hacia el frente, ¿no? Preceder el bloque conformando una especie de patio en T o en martillo común con el otro edificio, alinear los balcones con las mismas alturas, darle al edificio una expresión parecida. Y cuando vuelve a intervenir, ahora con el edificio que vemos a la derecha, decide repetir de alguna manera la operación que había hecho en el edificio de la izquierda, poniéndolo en relación con el edificio de Vladimiro Acosta, pero ahora abriéndolo hacia el otro lado, como preparándose para que un nuevo vecino vuelva a reflexionar como reflexionó él respecto de cómo establecer esta relación entre identidad del edificio y especulación sobre la continuidad y discontinuidad de la organización de la manzana. Este es el tipo de atención que nos gustaría enfocar ahora, que es cómo los edificios que ya sabemos, hemos estudiado, que tienen ciertas características inherentes y propias, pueden reflexionar sobre la relación que establecen con su contexto, ¿no? Y en qué medida podemos reconocer la manera en la cual el proyecto establece continuidades y discontinuidades con el comportamiento de los tipos y tejidos vecinos, ¿no?
Y en este sentido me gustaría que hagamos ahora sí un repaso bastante rápido de ciertas características inherentes a los contextos de los edificios con los que vamos a trabajar. Empecemos por el edificio de Bruder y repasemos un poco algunas características de la ciudad de París, en Francia. Eh, París es una ciudad antigua que tiene muchísimos siglos de desarrollo. No vamos a entrar en detalles sobre toda la forma de desarrollo y crecimiento y variaciones tipológicas de la ciudad de París, que requerirían estudios tan exhaustivos como los de Christie Gantenbein o seguramente incluso bastante más. Pero fundamentalmente nos interesa entender que París tiene como una organización basada en conformar una ciudadela medieval, ¿no?, que se adosa al río Sena y que de alguna manera se desarrolla entre las dos orillas del río, conforma esta ciudad compacta, con calles con una estructura bastante trabada, como sucede mucho en las ciudades medievales, que para 1800 tiene formas de expansión bajo la forma de palacios con jardines, etcétera, que de alguna manera establecen la relación entre el centro más compacto de la ciudad y el borde de la ciudad. Para la última parte del siglo XIX aparecen ahora como toda una serie de planes de crecimiento de la ciudad que tienen que ver un poco con estas ideas de ciudad moderna, de abrir avenidas, avenidas que conecten a la ciudad en forma de una especie de grilla de gran escala, que converjan sobre plazas donde se asientan nuevos edificios públicos, etc. Y la ciudad de alguna manera va creciendo con una estructura, podríamos pensar como de sucesión de anillos, ¿no? Que de alguna manera guardan relación con etapas históricas, pero no solo crece, sino que en el interior de la ciudad antigua se abren estas grandes avenidas con el plan desarrollado por el barón Haussmann para Napoleón III, ¿no? Estas avenidas que vinculan y cruzan toda la ciudad, ¿no? Podemos ver en este muy interesante documento que trata de dar cuenta de la antigüedad de las edificaciones en la ciudad de París, es una plataforma digital contemporánea que trata de representar a la ciudad en su estado actual, cómo hay entonces barrios, podemos decir, periféricos, no son tan periféricos porque forman parte del área central de la ciudad, pero barrios más modernos, más tardíos, ¿no?, que van estando más cerca del límite de la administración de la ciudad de París, donde los tejidos, esto lo podemos ver, ¿no?, cuando vemos el lado derecho y superior de la pantalla, empiezan a conformar estas edificaciones pintadas sobre todo con verde, porque corresponden más bien al siglo XIX, ¿no?, que dejan mucho más abierta la manzana. Fíjense lo oscuro y lo pequeñitos que son los espacios en blanco de las manzanas en el centro, ¿no?, en el centro histórico, hacia la izquierda y hacia abajo, respecto de cuánto más espacio vacío se reconoce en las manzanas que vemos del lado derecho y superior del dibujo, ¿no? Si empezamos a hacer foco en este Bati París, el mapa digital, que como vemos nos va dando cuenta de la antigüedad de las edificaciones, ¿no?, todo lo que se edificó antes del 1800, lo que se edificó en la primera parte del siglo XIX, lo que se empezó a edificar en el siglo XX, etcétera, podemos reconocer que justamente algo que caracteriza al área de Belleville, donde está el edificio de Bruder, es que empieza a haber muchos edificios producidos en el siglo XX, ¿no? Y que esos edificios tienen grandes espacios vacíos, o sea, compactan las edificaciones y dejan de alguna manera los centros de manzana libre, incluso vinculan el interior de la manzana con el exterior. Pero en todo caso tienden a producir tipos de edificaciones que tienden a comportarse como construcciones no muy profundas, no llenas de pequeños patios, sino más bien como líneas de edificación que rodean espacios, se vinculan, se combinan, etc. Podemos reconocer cómo esta área ahora nos muestra un poco estas ideas de estos centros de manzana
con espacios verdes, vinculados con las calles, etc. Y entender que en particular, ¿no?, en el área del edificio de Bruder, esto supone incluso como mayores variaciones. Fíjense cómo eh, además de estos comportamientos más típicos, ¿no?, de las edificaciones en el perímetro y los centros de la manzana libre, empieza a haber situaciones donde ya directamente ni siquiera se conforma la calle corredor como un bloque edificado que mantiene libre el centro de la manzana, sino que se producen vacíos pasantes y edificios en torre que van liberando el suelo. Por lo tanto, el proyecto de Bruder necesita reflexionar sobre cómo articular de alguna manera estas dos modalidades de pensar la organización del tejido, ¿no? Si pensarlo como un tejido de edificaciones continuas y centros de manzanas, o pensarlo más bien como esta especie de ciudad más abierta que por momentos se conforma como pasando a través de los interiores de manzana vinculando los espacios públicos, ¿no? Esto es algo que parece caracterizar, ¿no?, al contexto en el que se inserta el proyecto de Bruder. Ahora tenemos que estudiar qué pasa. Podríamos reconocer entonces en esta base documental cómo son estas edificaciones, qué perímetro tienen. Podemos levantar información del Street View y del Google Earth para entender las alturas, y podríamos empezar a trabajar en cómo producir nuestros dibujos que analicen la relación entre el edificio que estuvimos analizando hasta ahora y este contexto. Si ahora nos vamos a Barcelona y tratamos de entender el contexto del edificio de Coderch en la Barceloneta, bueno, podemos empezar a comprender algunas cosas. Primero, que Barcelona es una ciudad costera, es un puerto, es una ciudad fundada por los romanos con la forma de un campamento militar arrimado a la costa, con una trama regular, que progresivamente en la Edad Media el crecimiento de la ciudad introdujo una muralla, una segunda muralla, ¿no?, como concéntrica por afuera de la primera. Empezó a establecer toda una organización justamente muy característica de las ciudades medievales, con estas calles intrincadas, estos tejidos muy compactos, que para mitad del siglo XIX ya se produce una recaracterización de esa estructura de murallas con una ciudadela, y aparece en relación al puerto una zona de relleno con un tejido especial, distinto, conocido como la Barceloneta, que, como vemos, es completamente diferente al tejido de la estructura gótica, histórica de la ciudad, ¿no?, la estructura medieval de la ciudad. Además, sobre la mitad del siglo XIX se produce un ensanche, como nos pasaba en París, ¿no?, y aparece ahora una estructura de una ciudad moderna con un sistema de grillas y avenidas, el conocido como el ensanche Cerdà, que tiene que ver con el proyecto de Ildefons Cerdà, ¿no? Y justamente empieza a haber ahora en Barcelona una organización compleja de las relaciones entre la ciudadela gótica, ¿no?, la ciudadela medieval, la ciudad moderna, la Barceloneta. Y esto va produciendo justamente toda una serie de variaciones en el comportamiento de los tejidos y de los tipos arquitectónicos de la ciudad de Barcelona. Si ahora observamos estos comportamientos con algunas imágenes satelitales, podemos ver toda esta diferencia cualitativa de la Barceloneta con la ciudad gótica y con la ciudad moderna, pero muy en particular podemos ver cómo en la Barceloneta aparece una grilla distinta, un parcelamiento distinto, porque forma parte de un sistema de grilla distinto, donde, por ejemplo, las parcelas son, como las manzanas son muy chicas, también las parcelas son muy chicas. Y en este sistema de pequeñas parcelas, casi cuadraditas, con frente sobre dos calles angostas y con algunas situaciones singulares en las puntas, ¿no?, donde se producen edificios que tienen tres caras libres, ¿no?, hay alguna situación muy particular, que es la de esta calle, que ya se comporta un poco más como una avenida transversal, que vincula dos costas, ¿no?, la costa, podríamos decir, de mar abierto y la costa de puerto interna. De un lado tiene como
un espacio público muy grande, de paseos públicos con arboledas, grandes veredas, etc. Del otro lado una playa, ¿no? Y justamente en la transición entre este tejido de la Barceloneta y su borde, y esta avenida donde ya empieza a quedar como una punta angosta respecto a este tejido más gordo, con este sistema de parques y plazas, aparece una posición estratégicamente interesante donde Coderch hace su edificio. Acá podemos reconocer, ¿no?, ahí la puntita del edificio de Coderch en relación a todo este sistema que tiene justamente el comportamiento de un tejido muy singular, ¿no? Podemos decir, es un tejido que tiene como un sistema de amanzanamiento, de parcelamiento y de disposición de la edificación que, como vemos, es muy continuo. Todos los edificios participan de alguna manera de este marco normativo, de este sistema de edificación, de estas dimensiones, ¿no? Se alinean en altura, se alinean en perímetro, etc. Pero bueno, cada uno desarrolla con su proyecto un modo particular de definir las formas de habitar y todas las características tecnológicas y expresivas del propio edificio. Como ustedes saben, el edificio de Coderch es un edificio muy original, muy interesante, pero que sin ninguna duda va a guardar relación en cómo reflexionar sobre este problema de la continuidad y discontinuidad con todos los demás, y sobre todo cómo establecer sus propias relaciones con toda esta situación urbana tan interesante, ¿no? Como esta avenida, este paseo, la proximidad con la playa, etc. Si ahora repasamos la oportunidad de trabajo de Farr en Berlín, en Alemania, podemos ver, bueno, Berlín se trata de una de las ciudades más grandes de Europa, una ciudad muy extensa, muy compleja, que ha tenido dinámicas muy complejas de crecimiento a lo largo de su historia, sobre todo en el siglo XX, y que aparece en particular, de nuevo, definida por la presencia de un río. No es el Tíber, no es el Sena, en este caso es el Spree. El Spree serpentea de alguna manera cruzando a lo largo de la ciudad de Berlín. Hay un momento en el que hay como un brazo con una serie de comportamientos que se ven como comportamientos rectificados, ¿no? Probablemente bajo la lógica de conformar una dinámica de apoyo a áreas industriales que aparecen muy caracterizadas por la presencia del ferrocarril. Toda esta área dominantemente industrial aparece puesta en relación con un gran espacio público, el Tiergarten en particular. Berlín es una ciudad que también se desarrolla, como la mayoría de estas ciudades europeas, como una ciudad medieval, ordenada alrededor de un río, ¿no? Podríamos pensar que tiene muchas cosas en común con París, que a medida que va creciendo va generando como estos nuevos tejidos, ya no medievales, con lógicas de grillas un poco más abiertas, un poco más propios de los ideales de las ciudades modernas, ya sobre fines del siglo XVIII. Y, como vemos, produce como este crecimiento, que es el que nos interesa, sobre todo hacia el oeste, ¿no?, de esta continuidad del río, la inclusión de este gran parque, del Tiergarten, ciertas especulaciones sobre cómo podrán ser estos tejidos que acompañan al Tiergarten al norte, en esta zona que se llama Moabit, ¿no?, que es la que nos interesa en particular, y cómo en la zona de Moabit justamente empieza a haber como alguna relación entre la organización del parque por abajo y unos sistemas de parcelamiento con algunas avenidas y sistemas de parcelas que, como vemos, empiezan a ser bastante regulares, no tan irregulares como las que vienen desde las áreas centrales de Berlín. Para fin del siglo XIX, Berlín es una ciudad muy compacta, una ciudad muy populosa, una de las grandes metrópolis de Europa. Moabit es todavía un barrio de baja densidad, caracterizado un poco por una plaza de ejercicios, un área deportiva y de apoyo a algunas prácticas militares. Ya vemos la traza del ferrocarril, un poco esta hipótesis de un área probablemente industrial. Y podemos reconocer un poco esta organización de un tejido que para principios del siglo XX es un tejido muy compacto, con muchísima presencia de todo este super playón ferroviario por encima, de la traza, del río, de hacia el oeste áreas más característicamente industriales, y entre la plaza de ejercicios y las áreas industriales unos tejidos de vivienda muy compactos,
donde ya se ven las manzanas muy llenas, ¿no? Con un sistema de calles muy regulares. Sin embargo, como seguramente sepan, a mitad del siglo XX, Alemania, embarcada en un régimen militarista y expansionista como el nazi, pretende dominar la totalidad del territorio europeo y, si fuera posible, todo el mundo. Le va bastante mal con estas ideas y termina derrotada por una alianza internacional que, como parte de su proceso de derrota de este régimen y de dinámica de finalización de la guerra, produce bombardeos extensivos sobre la ciudad de Berlín. La Real Fuerza Aérea Británica en particular produce un bombardeo muy intenso sobre la ciudad que prácticamente demuele casi la totalidad de las edificaciones de áreas enteras, por ejemplo, del área de Moabit. Todo lo que aparece rodeado de la línea roja son áreas que quedaron casi completamente demolidas, ¿no? Y después de eso aparece una ocupación política por los países que derrotaron a Alemania, que toma prácticamente toda la segunda parte del siglo XX, y en esa ocupación política hay un muro que divide la organización de, de las potencias occidentales, sobre todo Estados Unidos, como puesto al comando de un área de la ciudad de Berlín, lo que era conocido como Berlín Occidental, y el área de ocupación de las fuerzas soviéticas de origen ruso en todo el resto del área de Berlín. Por lo tanto, aparece esta idea de que hay una ciudad cercada, bajo el control militar, etcétera, que tiene justamente un proceso de desarrollo muy complejo, muy difícil, porque si ustedes recuerdan, todas las áreas centrales de Berlín quedan del lado oriental y Berlín Occidental es como si se convirtiera en una ciudad autónoma, pero es solamente un pedazo de un suburbio, ¿no? Eso incluye el área de Moabit, que justamente en todo este proceso de la segunda parte del siglo XX pasa de ser un área que necesita ser reconstruida y que estaba de alguna manera completamente edificada con ciertas edificaciones, a convertirse en un área que se redensifica, porque justamente se convierte en un área importante para Berlín Occidental, y empieza a aparecer reconstruida ahora bajo una idea de estos nuevos tejidos modernos. Estos nuevos tejidos modernos justamente lo que tienden a hacer es a producir un sistema de edificaciones que se concentra sobre todo en consolidar el perímetro de estas grandes manzanas, pero mantener, como en muchos casos, como unos centros libres de manzana, que a veces incluso establecen relaciones directas con la calle. Fíjense que las manzanas son manzanas muy grandes y por lo tanto es como si por momentos tuvieran como submanzanitas, como si empezaran a armarse como parques entre los bloques edificados, etc. Bueno, la intervención de Farr justamente es una intervención muy reciente, pero que tiende a completar alguna de estas manzanas reconstruidas prácticamente por completo en la segunda parte del siglo XX en el barrio de Moabit. Podemos ver, ¿no?, cómo se mantiene muy estable este ancho de edificación, la manera en la cual se ordenan los espacios públicos, ¿no?, la calle y los centros libres de manzana y los parques interiores. Y esto parece, ¿no?, caracterizar especialmente estos tejidos, y será parte de lo que vale la pena que investiguemos cómo determina estas relaciones de semejanza, diferencia y reorganización en las que se integra el proyecto de Farr. Si ahora avanzamos hacia el caso de Porto, en Portugal, para ver las operaciones de Soto de Moura, podemos entender que Porto también es una ciudad portuaria, vinculada al mar a través de un estuario, una ría, mejor dicho. Esa ría tiene como un casco urbano medieval, ¿no?, que define el primer punto de desarrollo de la ciudad,
pero que a lo largo de todo este borde de desembocadura hasta llegar al mar, justamente lo que introduce es una especie de desdoblamiento, ¿no? Con un borde más ribereño, con unos barrios, ¿no? más alejados del centro, pero que establecen un poco la relación con esta situación costera, que está definida también por la presencia de una especie de cerro, ¿no? Cerca de la costa. Si vemos con la organización de Porto para fin del siglo XIX, ¿no? La ciudad empieza a crecer, pero sobre todo empieza a crecer en esta relación a lo largo del río hacia la costa y establecer un poco toda esta línea costera que articula la ciudad densa, compacta, un poco separada de la situación del mar, ¿no? Con esta situación de borde que nos interesa, porque es donde aparece el proyecto de Rua do Teatro. Vemos esta organización como una organización bastante compleja, ¿no? Que como vemos está definida de alguna manera por estos problemas geográficos, por estas geografías de topografías irregulares que van haciendo que se produzcan como por momentos unas organizaciones un poco más intrincadas, por momentos unas organizaciones un poco más regulares. Y para fin del siglo XIX, ¿no? Podemos reconocer que hay como una traza de tranvías que vienen desde las áreas centrales de la ciudad y aparece una pequeña organización bastante regular, ¿no? en esta situación entre la costa, una avenida que lleva a otra avenida que vincula plazas y tranvía con las áreas que se dirigen hacia el centro de la ciudad. Y en este pequeño cruce ortogonal y este pequeño sistema un poco más regular urbano aparece un teatro muy caracterizado, el Teatro Vasco da Gama, ¿no? Que justamente producía una excepción a este sistema de parcelas y edificaciones privadas que tendían a ocupar los frentes de las parcelas y dejar fondos libres de manzana, pero bueno, justamente el teatro producía toda una situación excepcional, Teatro Vasco da Gama. La desaparición del teatro es la que motiva el desarrollo de algunos nuevos proyectos que justamente ahora introducen la reflexión de cómo recomponer este tejido, esta continuidad de tejido doméstico, pero ahora entendiendo que estas nuevas operaciones justamente no se tratan de edificios antiguos, de edificios del siglo XIX, sino de edificios contemporáneos que pueden introducir no solo semejanzas, sino también diferencias respecto al comportamiento del tejido, y será parte de lo que vale la pena estudiar en este caso. Si ahora repasamos el comportamiento de la ciudad de Guadalajara, bueno, empezamos a tener ahora otro tipo de organización urbana, ¿no? Son ciudades americanas, ciudades fundadas en general bajo leyes de Indias, con grillas regulares, con procesos expansivos multitudinarios, ¿no? En México es un país con ciudades enormes, muy pobladas, con grandes desarrollos de metropolitanización durante el siglo XIX y el XX, ¿no? Podemos ver cómo Guadalajara, sobre fin del siglo XIX, llega a una ciudad muy importante, con un área central definida por este sistema de grillas, ¿no? muy regular, pero que empieza a tener algunas variaciones, ¿no? por acomodamientos geográficos. Una ciudad que empieza a tener un proceso de expansión muy grande hacia la década del 40. En ese proceso de expansión vemos cómo aparece un lugar, que es este que se llama Sector Juárez, donde aparece una vía de ferrocarril que vincula las áreas centrales de la ciudad con el oeste, ¿no? Y ese ferrocarril va dejando una traza que, como vemos, introduce como una distorsión geométrica a la regularidad del sistema de grilla con el que se viene expandiendo Guadalajara hacia el oeste, y aparecen del ferrocarril hacia abajo tejidos que tienden a ordenarse con otras características. Podemos ver cómo hacia 1950 el área occidental de Guadalajara y del lado inferior a la traza del ferrocarril empieza a desarrollarse toda un área de ciudad-jardín, de un tipo de organización más pintoresca, menos propia de la trama regular, y cómo se conforma entre la trama regular y la ciudad-jardín
todo un área de transición entre estas geometrías, donde justamente la incidencia de la diagonal de la vía va produciendo como un sistema de amanzanamiento todavía no del todo claro, donde indudablemente se van a producir algunas excepciones, ¿no? Justamente es el área que nos toca, ¿no? El área que se conoce como Altos Vallarta, aparece caracterizada por tener, como de alguna manera, esta transición entre la grilla regular de la extensión homogénea de las áreas céntricas de la ciudad hacia la periferia, la presencia de la vía y la distorsión del efecto de la vía produce toda una serie de dinámicas de amanzanamiento con manzanas un poco atípicas. Y en esa lógica aparece justamente como la oportunidad del proyecto que nos interesa, que empieza a ocupar una punta de una de estas manzanas triangulares y por lo tanto empieza a tener excepcionalmente la condición de una parcela que tiene frente sobre dos calles y no sobre una única calle como sucede con las parcelas de las manzanas regulares. Esta condición atípica de este borde y de esta transición geométrica en esta punta es la que produce de alguna manera toda una serie de problemas que el proyecto trata de abordar con bastante inteligencia y que de alguna manera va a valer la pena estudiar. Todavía en las imágenes satelitares el lugar donde ahora se localiza el proyecto aparece como este lavadero de vehículos que después fue sustituido por el edificio, pero podemos reconocer un poco toda esta condición de estos tejidos compactos, el problema del doble frente, el problema de las alturas y bordes ligeramente rugosos, ¿no? Como no de bordes de fachadas planas, sino que están todo el tiempo afectadas como a pequeños retiros, a interesantes arboledas en la calle por momentos, etc. Y terminamos un poco con algún repaso de la situación de la ciudad de San Pablo, una de las metrópolis más grandes del mundo, que conforma un tejido complejísimo, articulando morros con situaciones un poco más de valle, entre morros, pero bueno, tiene una organización realmente muy compleja, como de estas ciudades que ya se han convertido prácticamente en geografías, como sucede con estas grandes metrópolis latinoamericanas. San Pablo es una ciudad próxima a la costa, pero es una ciudad interior, una ciudad justamente asociada a una orografía muy variada, a un territorio muy rugoso. La ciudad se concentra, digamos, sobre todo en una línea de desarrollo de este a oeste, ¿no? Y va produciendo como organizaciones realmente muy singulares, con barrios que tienen características muy propias, muy distintas de los otros, justamente por cómo varían estas condiciones geográficas, ¿no? O sea, cómo aparecen barrios que, por ejemplo, ¿no? como la Villa Cerqueira César o Villa América, que por estar ubicados en situaciones con menos complejidad topográfica pueden tender a organizarse de modos un poquito más regulares respecto de otras situaciones próximas que, por ejemplo, tienden a organizarse en relación a morros con acomodamientos geométricos bastante más complejos. Como vemos, Cerqueira César es un barrio tardío, un barrio del siglo XX, que va adoptando de alguna manera su desarrollo muy progresivamente con un sistema de grillas muy regular, ¿no? Marcado de alguna manera por estas avenidas corredor que tienden a ir hacia Pacaembu, digamos, hacia este barrio que después tendrá desarrollo encima de un morro, ¿no? Del otro lado del morro aparece Higienópolis y las zonas un poco más centrales de Santa Cecilia, Campos Elíseos, etc. Y a medida que se desarrolla entonces este sistema de grilla más regular, podemos entender que se trata como de algo que empieza a adquirir como cierto carácter recién a partir de mitad del siglo XX, ¿no? En este sistema, como vemos, muy complejo de grillas viales con formas de articulación muy variadas de esta especie de mundo que es la ciudad de San Pablo, entonces
Cerqueira César es excepcionalmente un área más regular, un área de desarrollo especialmente moderno, y que justamente lo que empieza a caracterizarla es esta condición como de un área densa, un área de edificios en altura, que de alguna manera contrastan con otras áreas próximas, donde justamente la organización irregular de la ciudad tiende a promover más bien como situaciones más pintorescas, en muchos casos como de bloques de vivienda en áreas verdes, etc. En cambio, este es un área, como vemos, compacta, densa, donde las manzanas tienen pocos espacios libres, ¿no? Pero la densificación de la edificación es muy alta y podemos reconocer de alguna manera esta lógica como de disposición de torres por momentos con perímetro libre, pero con pequeños distanciamientos entre ellas, tratando de optimizar un poco la relación entre las avenidas y los espacios que van dejando libre las distintas torres. Entonces podemos empezar a pensar, bueno, de qué manera el proyecto entra en relación con estas lógicas de altura, de corredores urbanos, de relaciones entre frente y fondo de manzana, etc. Bueno, tendremos que anotar estas características y comprender de alguna manera cómo el proyecto establece relación entre su singularidad y su compatibilización con todo este comportamiento del tejido. Básicamente en este trabajo práctico entonces vamos a concentrarnos en la relación entre conjunto y ciudad, en, en analizar esta relación entre tipo y tejido, especialmente cómo el proyecto establece su relación con los comportamientos del tejido, del contexto. Seguiremos trabajando, podríamos decir, sobre el mismo modelo 3D que venimos desarrollando, pero ahora vamos a producir un salto de escala, ¿no? que va a involucrar a la visualización de la relación del edificio con el contexto, hasta dónde, de qué manera, cómo producir el recorte del contexto, que vamos a dibujar el contexto, bueno, se ordena a partir de las mismas lógicas temáticas que veníamos estudiando hasta ahora, ¿no? La idea es encontrar continuidad de los problemas que venimos estudiando. Si venimos estudiando los problemas de la organización geométrica, los sistemas rítmicos, bueno, pues tendremos que ver qué relación guarda toda esta lógica geométrica y rítmica del edificio con los sistemas de geometrías, de parcelamientos, amanzanamientos, de ritmos y repeticiones, de apilamientos y disposición de elementos de fachada en los edificios vecinos, ¿no? Es decir, en qué medida las rítmicas del edificio establecen semejanzas, diferencias, continuidades y discontinuidades con las rítmicas del contexto, cómo entender este problema de la organización modular. Quienes venían trabajando sobre el problema de las envolventes podrán concentrarse un poco más en el problema de la relación entre la envolvente del edificio y las envolventes de los vecinos, como qué tipo de comportamientos de continuidad y discontinuidad se producen ahora ya en los comportamientos superficiales de los sistemas de delimitación de los edificios, qué relación hay también con la continuidad y discontinuidad de los suelos, ¿no? Cómo pensar también al comportamiento de la superficie del suelo como parte del problema que podemos estudiar. Y los que venían estudiando los espacios comunes y estos problemas de continuidad o discontinuidad del espacio público en el edificio, bueno, cómo leerlo ahora en relación a la continuidad y discontinuidad con el espacio público urbano, con la calle, con las plazas, con los vacíos urbanos que aparecen en relación. La observación de estas relaciones es la que va a determinar cuánto agrando la escala, hasta dónde llego, cómo dibujo el contexto, etc. El trabajo en equipo será dialogar sobre estos temas, repasar los despieces, recuperar un diálogo sobre los criterios gráficos y básicamente cada uno desarrollará un modelo 3D que corresponda a justamente los despieces en los que venían trabajando y pensar cómo poder visualizarlo en una hoja A3 en escala como hemos hecho en el trabajo práctico 2. Bueno, vamos a comisión y seguimos trabajando.